Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. El día de hoy los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like a este video y activen la campanita para que reciban sus notificaciones. También les quiero pedir que si esta lectura no resuena con ustedes, que la dejen pasar definitivamente. Ya llegará tu día, tu hora para escucharla. El universo la pondrá enfrente de tus ojos o de tus oídos. También quiero comentarles que esta lectura tiene 4 partes. La primera parte para aquellas personas que se encuentran en una relación en este momento, no importa qué tipo de relación. La segunda parte para los solteros. La tercera parte para la economía y la cuarta parte para mis queridos amigos de Sagitario o amigas de Sagitario que se encuentran laborando, que son empleados en este momento. Voy a comenzar con la lectura para las personas que tienen una relación con alguna otra persona, no importa cómo se llame. Quiero que pienses en esa persona mientras yo barajo, en esa situación que tú quieres esclarecer, en esa pregunta que te está quebrando la cabeza o alguna duda que tú tienes o algo bueno. No necesariamente tiene que ser algo malo. Vamos a ver lo que te dicen los angelitos, las cartas en este preciso instante. Bueno, saquémoslas todas para no llegar a conclusiones apresuradas. Mira, mi querido amigo o amiga de Sagitario, tú estás viviendo una época bonita con tu relación. Has tenido problemas, dificultades con tu persona especial, con tu pareja, pero yo te digo que esto va a tener un muy buen desenlace. No sé, de pronto han habido chismes, dificultades, problemas de convivencia, pero es algo que ustedes van a superar definitivamente. Están viviendo como una segunda luna de miel, algo así, más o menos. Lo único es que los dos tienen que ir más allá. Si van a superar esta situación, vayan un poquito más allá de la relación, estén más pendientes el uno del otro. No les digo que se quieran más porque el nivel de amor ya es cuestión muy personal de ustedes. Estén más pendientes el uno del otro, sean más detallistas los dos. No sé, llévala a una cena o un día de campo o una noche los dos. Bueno, cualquier cosa que reavive el amor y la pasión entre ustedes. Los problemas que ustedes tienen en este momento podrían ser por algunos chismes, algunas cosas que ustedes les han dicho. Puede ser alguien de Sagitario, Leo o Aries, muy seguramente una mujer, pero esto es algo que ustedes van a lograr superar y que van a salir adelante de esto porque se conocen el uno al otro y saben con quién están tratando. Entonces, a este tipo de personas uno tiene que ponerles un alto en el camino y marcarles sus límites, que no se metan donde no los han llamado. Bueno, vamos a ver qué dicen los ángeles en este momento. Dice, renacerás de lo antiguo. Mira, si tu relación lo que está es enfriándose y hay otra persona que se está queriendo aprovechar de este enfriamiento, que ustedes se están alejando, no, no lo permitan, no lo permitas. Desen otra oportunidad, háganse una cita, lo que sea, una reunión los dos solitos, manden a los niños si tienen niños con los abuelos y tengan su reencuentro ustedes y vuélvanse a enamorar. Esta otra carta dice, la razón te hace fuerte, la razón del amor, la razón de la unión de ustedes y lo que realmente ustedes han querido desde el principio, no lo dejen de caer en este momento. Bueno, vamos para adelante con esa relación, mis queridos amigos de Sagitario o amigas de Sagitario, que todas las relaciones tienen problemas, así sean románticas o familiares o personales, lo que sea, pero todas tienen problemas. Ya la cuestión es saberlas sortear y salir adelante. Bueno, vamos con mis queridos amigos de Sagitario que en este momento se encuentran solteritos y solteritas. Aquí está mi querido gatito Onur. Está mirando muy fijamente las cartas. Bueno, vamos a ver qué nos dice en este momento. Saquemos todas las cartitas.
para no llegar a conclusiones apresuradas en este momento. Mira, mi querido amigo o amiga de Sagitario, que estás muy cansado de problemas, que has tenido, que has tenido tantas dificultades últimamente que ya te sientes cansado, 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 definitivamente muy cansado. Ten mucho cuidado porque alguien te va a querer meter los dedos a la boca, alguien te va a querer engañar. Puede ser una persona de Sagitario, Leo o Aries. Esta persona la verdad es que no es nada leal contigo. Es una persona que se ha querido aprovechar de que te ha visto como desubicado, como que las cosas no te habían estado fluyendo de muy buena manera, y que en determinado momento te viste debilitado por esta situación y esta persona te quiso pintar como pajaritos en el aire y tú le creíste y esto para ti fue como la salvación, dijiste no, por aquí fue, pero ten mucho cuidado que te pueden estar queriendo engañar con alguna situación, con algún negocio o con alguna relación personal, alguna cosa que te están queriendo engañar, ¿vale? Y puede ser un engaño que tenga consecuencias bastante serias para ti. Entonces, mucho cuidado con eso, mi querido amigo o amiga de Sagitario. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este momento. Dice, derrotará la mentira. Mira que te vas a dar cuenta de este engaño que te están queriendo hacer, que te quieren hacer. Y definitivamente tú te vas a dar cuenta absolutamente de todo y estas personas se van a quedar con los crespos hechos, pero muchísimo cuidado, ¿vale? Esta otra cartica, este angelito, que es el ángel Jajasai, dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Mira, si tú vives cerca de la naturaleza, ya sabrás de lo que te estoy hablando. Para que algo viva, algo más tiene que morir. A veces uno tiene que morir a esas cosas que no le están ayudando para nada, que no le están haciendo nada bien. A veces uno tiene que morir al pasado dañido que uno ha tenido o a ese presente que no le está queriendo hacer nada bien. Entonces, también en el sentido de que tú tienes que cosechar o se cosecha aquello que se ha sembrado, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con lo que estás sembrando en este preciso momento, mi querido amigo o amiga de Sagitario que está solterito o solterita. Bueno, ahora en este momento los invito a la lectura de la economía para mis sagitarianos y sagitarianas, a ver qué me les dicen las cartas en este preciso instante. Bueno, voy a sacar todas las cartitas. Al parecer hay como algo legal en tu camino. Hay algún negocio que te están eh, queriendo ofrecer y la verdad es que no es nada bueno. Es una persona que sabe que si tú te metes en esto te va a llevar a unos problemas legales. Y lo que pasa es que tú eres una persona que recuerda mucho tus principios, que tú sabes ser muy bien a tus principios, que te guías realmente por las leyes y por las normas de convivencia natural entre las personas, ¿ya? Es una persona que no es honesta, que te quiere ofrecer algún negocio, pero este negocio te va a traer problemas legales definitivamente. Es un negocio, si tú lo haces, te vas a ver estancado, ¿ya? Te vas a ver definitivamente estancado, que inclusive esta situación económica te va a llevar a problemas emocionales y hasta espirituales. Ten muchísimo, muchísimo cuidado con esta cuestión. Tú eres una persona bastante inteligente, yo sé que eres muy aventurero o aventurera, pero ten cuidado con esta situación, con este negocio que te están queriendo ofrecer, que la verdad no pinta nada bien, no pinta nada bueno, podrías estar metiéndote en muchas dificultades. Vamos a ver qué te dicen los ángeles para esta situación. Dice, tu inspiración lleva al más allá. Mira que esta situación o esta cuestión que te están queriendo ofrecer a ti es algo como tan delicado, es algo que te puede traer tantos problemas que inclusive hay personas que ya no están contigo
que te van a ayudar a resolver esto o alejar esto definitivamente de tu vida. Mira, aquí está el ángel, la obvia, que es el ángel que nos habla acerca del más allá. Inclusive te puedo decir también que Sagitario, puedes tener algún tipo de revelación con la persona que te estoy diciendo, de alguien que ya no está contigo, o tú mismo veas de alguna otra manera, no necesariamente viendo a una persona que ya no está acá con nosotros. Mira, este otro ángel que es el ángel Paelia, dice que el saber te da rectitud. Bueno, este negocio que te están queriendo ofrecer, que no es nada derecho, que no es nada recto y que te va a traer tantos problemas, entérate bien, asesórate muy bien para que no te vayas a ver metido en un hueco del cual sea muy difícil salir. Bueno, muchas aguas, mucho cuidado con esta situación, mi querido amigo o amiga de Sagitario. Bueno, vamos por último con mis queridos amigos o amigas de Sagitario que en este momento están como trabajadores o trabajadoras y tienen alguna duda, alguna curiosidad en este momento. No estás nada bien en el trabajo que tú te encuentras en este momento. No sabes si te van a sacar, si vas a salir despedido de ese trabajo. O sea, has tenido unos problemas bastante serios en tu trabajo y la verdad es que no tienes el apoyo de nadie en esta situación, pero mira que busca el apoyo de unas personas que están fuera de tu trabajo y que te pueden orientar porque es posible que salgas de esta dificultad que estás en este momento. Si esta carta hubiera salido al revés, entonces la verdad es que no hubiera solución para tu problema laboral que tienes ahora. No sé de qué se trate tu problema laboral, si sea alguna pelea o algún trabajo que no has podido realizar definitivamente, pero sigue trabajando, tu perseverancia va a tener buenos frutos. Sigue trabajando en tu labor, en tu trabajo y cuídate mucho, cuida mucho tu salud física, tu salud mental y tu salud emocional, mi querido amigo o amiga de Sagitario. Vamos a ver qué te dice el angelito. Dice, tu pareja te dará paz, apóyate en tu pareja. Apóyate en la persona que está contigo en este momento. Cuéntale lo que te está pasando, no te quedes callado o callada, que muy seguramente es una persona que te va a saber comprender, que te va a saber entender. Si no tienes pareja, busca a esa persona con la cual tú tienes confianza, que sientes confianza para hablar de esta situación que te está agobiando y que te ha hecho sentir como tan inestable, tan ansioso en tu trabajo. Bueno, mis queridos amigos de Sagitario, les envío un abrazo de luz, vamos para adelante y nos vemos en una próxima oportunidad.